Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Con motivo de que septiembre es el mes de la Biblia, porque ya por el año casi 1500, Gutenberg, un herrero alemán, inventó la imprenta. Y uno de los primeros libros que se imprimió fue la Biblia. Entonces, en este mes de la Biblia estamos animando, aconsejando, y en esta noche vamos de alguna manera a presentar las excelencias de la lectura y el aprovechamiento que podemos tener. El título de esta reflexión es: ¿la lectura beneficia o lava el cerebro? Repito, ¿la lectura beneficia o lava el cerebro? ¿Qué piensa usted? ¿La lectura le beneficia o le lava el cerebro? Hace unos años, allá por la década del 90, 93, 1993, 1994, no recuerdo exactamente la fecha, pero cerca de ahí, nuestras tres hijas iban a la misma escuela, que quedaba a 2 cuadras de nuestra casa. Y nuestra hija mayor, con motivo de la Feria del Libro o el Día del Libro, en su clase, no me acuerdo si cursaba cuarto o quinto, le dieron un trabajo a toda la clase, que buscara una frase alusiva a la lectura y a los libros, o, en el mejor de los casos, que se inventara una frase. Y bueno, entonces llegó la hora de los deberes, y más o menos a las 8 de la noche por ahí hacían los deberes. Y entonces nuestra hija mayor nos pregunta a nosotros, mi esposa y a mí, qué frase podía poner. Yo en ese entonces no le daba mucho valor a las frases, ni siquiera sabía el poder que tenía la frase, ni que también existía la frase. Ignoraba el tema de la frase. Aunque tenía algunas frases, como por ejemplo esa que aprendimos en la escuela: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y es una cosa tremenda, porque nos dice que como uruguayos tenemos que ser no solamente valientes, sino personas ilustradas. ¿Y cómo vamos a ilustrarnos? Sino en el aprendizaje y en la lectura. Entonces en ese momento, que mi hija estaba preguntando, bueno, a ver qué frase pongo. Yo dije, bueno, espera un poquito. Yo en ese entonces era muy lector, leía muchos libros, muchas biografías, muchos libros de historia, etcétera, etcétera. Y le dije, para un poquito. Entonces, en esta postura que estoy ahora, me puse a pensar y surgió la primera frase a la cual fui inspirado. Y esa frase dice así: los libros arrojan luz a mi mente y cual Cristóbal Colón me proyectan hacia nuevos horizontes no explorados aún por mí. Mi hija tomó nota. Los libros arrojan luz a mi mente y cual Cristóbal Colón me proyectan hacia nuevos horizontes no explorados aún por mí. Bueno, y entonces ella agarró una hoja de garbanzo y le hizo un recuadro ahí con medio pictórico, medio tipo jeroglífico egipcio, como una escuadra ahí, y lo pintó, se tomó el trabajo, tuvo bastante tiempo trabajando, eso fue iniciativa de ella, y ahí en el medio de la hoja de garbanzo puso la frase: los libros arrojan luz a mi mente
cual Cristóbal Colón, me proyectan hacia nuevos horizontes no explorados aún por mí. Al otro día llego al trabajo, y bueno, quedó tan contenta la maestra. La maestra sabía que los padres, nosotros éramos evangélicos, que estábamos pastoreando una iglesia en ese entonces, pero a pesar de eso y del prejuicio que hay con el tema de la laicidad, etcétera, etcétera, la maestra destacó el trabajo de nuestra hija y la honró elogiándola en medio de toda la clase, en medio de la directora, y esa hoja de garbanzo, así con ese recuadro pictórico, lo pusieron en la cartelera de la escuela que estaba en el pasaje obligado de entrar a la iglesia. Y así estuvo desde que se imprimió la frase hasta que terminó el año en curso. ¡Qué tremendo! Nuestra hija vino de chocha, loca de la vida, y yo no le di importancia porque, como dije, en ese entonces no estaba muy preocupado por el tema de las frases, ni siquiera sabía que las frases son importantes. Pero de alguna manera, debido a la trascendencia que tuvo relacionado con nuestra hija, esa frase quedó impresa y de alguna manera la fui usando a lo largo del ministerio cristiano hasta nuestros días. La voy a repetir una vez más. Los libros arrojan luz a nuestra mente. Y cual Cristóbal Colón nos desafían, nos proyectan hacia nuevos horizontes no explorados aún por mí. Entonces, ese es el motivo por el cual exhortamos, animamos, aconsejamos, estimulamos la lectura de la Biblia. El apóstol San Pablo le escribió a un joven llamado Timoteo, le dijo lo siguiente: entre tanto que voy, Pablo estaba en un lugar, iba a ir a donde estaba Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Qué interesante. Ocúpate en la lectura. Mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, mi querido vecino, ocúpese en la lectura porque es una buena ocupación. He recogido algunas definiciones acerca de la lectura. Las he buscado en Google, algunas las he escuchado, las he retenido. Dice, la falta de lectura atrofia la mente. La falta de lectura atrofia la mente. Nuestra mente es como un músculo que necesita ejercitarse. Y cuando la mente no tiene elementos, no introducimos conocimientos por medio de la lectura, entonces la mente se atrofia y bueno, y quedamos como adentro de una cueva. Otra frase dice, la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Esto es muy interesante. Un lector, una persona que lee, el lector, vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solamente vive una. Qué interesante. Cuando uno lee libros, incluso cuando lee la Biblia, uno se entera de detalles, de vivencia, de testimonios, de victorias, de derrotas, de ganadas y perdidas, de errores y buenas decisiones. Se entera de eso y de alguna manera nos afecta porque estamos aprendiendo, estamos tomando nota, estamos tomando referencia de todas esas cosas que estamos leyendo. Entonces, cuando uno lee, por consiguiente, no vive solo su propia vida, sino que vive 1000 vidas a la vez porque tenemos referencias de aquí, de allá, de allá, de allá. Pero aquel que nunca lee, que no se toma el trabajo de leer, solamente
vive una vida. Este también es muy interesante. Los libros son espejos. Solo ves en ellas, perdón, los libros son espejos, solo ves en ellos lo que hay en tu interior. Repito, los libros son espejos, solo ves en ellos lo que hay en tu interior. En los años que llevo leyendo, yo recuerdo que a mí siempre me gustó leer, aún desde niño, leía las revistas de Cowboy, de Superman, del Hombre Araña, Linterna Verde, de Flash, todos esos superhéroes de antes, de Tarzán, y cultivaban mi imaginación y de alguna manera muchas veces en los relatos había detalles que nos eran útiles en la vida cotidiana. Y a medida que fui creciendo, como es la experiencia común de todas las personas que leen, ciertos detalles que están inscriptos en los libros, uno toma nota de ellos y se mira para adentro. Entonces ahí es donde uno decide corregir el rumbo. Y la última definición que voy a compartir, muy conocida, del autor argentino Quino, que personificó un personaje en Mafalda. Y en ese cuento, en uno de los cuentos de Mafalda, dice: es peligroso no leer. Te obliga a creer en lo que te digan. Es peligroso no leer. Te obliga a creer en lo que te digan. Cuando uno no lee, uno no tiene elementos, su mente está vacía, no tiene conocimiento, no tiene detalles, entonces nuestras referencias, ¿cuáles son? Lo que nos dicen los demás. Y creemos, y muchas veces, lamentablemente, cosas que creemos de los demás no resultan ni ciertas ni verdaderas, y muchas de ellas son mentiras. Y pasa el tiempo, y entonces uno vive creyendo una mentira o algo que no es del todo cierto, o algo que no está registrado como verdadero, y andando el tiempo uno se da cuenta y he perdido el tiempo. Los libros, una definición de un amigo, la lectura imprime un impacto en la mente y su eco se perpetúa en el tiempo. La lectura imprime un impacto en la mente y su eco se perpetúa en el tiempo. Ese es de alguna manera el poder que tiene la lectura. Entonces, contestando la pregunta, ¿la lectura nos beneficia o nos lava el cerebro? Tenemos que reconocer que sí, que hay literatura que lava el cerebro. Cuando uno solamente lee un determinado tipo de lectura y no lee otras cosas, o no lee la otra cara de la moneda. Miren, toda moneda tiene dos caras. Toda moneda tiene dos caras. Nosotros aplicamos a la vida ese principio, que hay dos versiones de una misma verdad. Toda moneda tiene dos caras, pero la moneda que tiene la misma cara de los dos lados ha sido manipulada. Y de la misma manera, cuando uno solamente mira un lado de la moneda, o solamente recibe la aprobación de aquella ideología, de aquella cosa que es nuestro interés general, bueno, indudablemente vamos a estar imbuidos de eso y no de otras cosas. Cuando leemos la Biblia, una de las cosas interesantes que la Biblia nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo entendimiento, con toda tu voluntad y con toda tu mente. No dice amarás al Señor tu Dios con los ojos cerrados, no, Señor.
amar a Dios con nuestra fuerza, amar a Dios con nuestro entendimiento, amar a Dios con nuestra voluntad, pero también amar a Dios con nuestra mente, es decir, siguiendo los dictados que nuestra mente nos proporciona como información. De esa manera, entonces, podemos ver que la lectura tiene un poder tremendo. La lectura es información que el cerebro utiliza para imprimir y procesar conocimientos. La lectura es información que el cerebro utiliza para imprimir y procesar conocimientos en nuestra mente. Yo no soy un experto, como he dicho muchas veces, no soy profesional de la salud, no soy científico ni nada por el estilo, pero de todo lo que he leído he llegado a la conclusión que una cosa es el cerebro, ese 1,2 kg de materia gris que tenemos acá dentro de esta caja encefálica. 1,2 kg. Los científicos nos dicen que el ser humano solamente usa apenas un 10% de toda su capacidad. Quiere decir entonces que de 1,2 kg, la generalidad de los seres humanos solamente usamos apenas 120 gramos de nuestra masa encefálica, de nuestro cerebro. Pero cuando uno consume lectura, cuando uno se apropia la lectura y mete cosas adentro, el cerebro comienza a trabajar. Y todos esos detalles que vamos recibiendo como una información van imprimiendo conocimiento, nos vamos enterando de cosas. Y de esa manera se va procesando en nuestra mente el área cognitiva que es nuestra mente y vamos imprimiendo cosas, valores. La lectura es información que el cerebro utiliza para imprimir y procesar conocimiento en la mente, forma principios y valores. Es imposible formar principios y valores si uno no tiene conocimiento, si uno no le mete a la cabeza conocimiento. El cerebro es como una computadora, procesa lo que recibe. Y todos nosotros nos guiamos por principios de vida y por cosas a las cuales adjudicamos un valor con carácter de prioridad. Pero es imposible formar principios y tener valores si uno no lee, si uno no se instruye, si uno no absorbe el conocimiento. Y cuando tenemos principios y valores, tenemos que decir otra cosa en cuanto a los principios. Esa parte de nuestro ser que genera principios está sujeta a una revisión continua, porque continuamente estamos formando valores, los estamos reeditando, los estamos revisando y de alguna manera como el vino, cuando se trasiega de una botella a otra, para que toda la impureza quede en una botella y en la botella siguiente no haya impureza. De esa manera los principios están sujetos a revisión. Cuando uno se entrega al Señor Jesús y experimenta el nuevo nacimiento, ya ahí tenemos que hacer una reestructuración de todos nuestros principios, porque los principios que teníamos antes de conocer a Cristo no los podemos utilizar ahora, que somos cristianos. Ahora tenemos que formular nuevos principios de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y al conocimiento que estamos recibiendo de la palabra de Dios. Y finalmente, esa información que el cerebro recibe y que imprime y procesa en forma de conocimiento en la mente, que forma principios y valores, se plasman en forma de convicciones. Nadie nace con convicciones. Las convicciones se van formando a medida que vamos recibiendo información, que vamos formulando principios y valores, cosas a las cuales damos prioridad. Y desde las convicciones, entonces se gestan las acciones cotidianas y el estilo de vida. Sí, será importante la lectura, el poder que tiene la lectura. Hay tres cosas con las cuales quiero finalizar. En primer lugar, la mente no tiene información en sí misma. Repito, número uno,
la mente no tiene información en sí misma. No tiene. Para que la mente trabaje, necesita información. Para eso vamos a la escuela, por eso leemos, por eso absorbemos conocimiento, por eso de alguna manera estamos siempre nutriendo nuestra mente. Porque de esa manera, al nutrir nuestra mente, vamos a gestar, a procesar cosas que se van a traducir de muchas maneras y nos van a dar la información necesaria para orientarnos en una dirección. Esta semana hablaba con alguien acerca de un escritor famoso uruguayo que ahora murió hace un tiempo. Una mente brillante, extraordinaria. Su prosa y su poesía no solamente trascendió dentro de los límites de la República Oriental de Uruguay, sino que trascendió nuestras fronteras. Pero en uno de sus poemas, que lo escribió cuando su esposa estaba víctima de una enfermedad que ya la mató, entonces mientras su esposa seguía luchando por la vida, él escribió un poema en el cual tenía la esperanza de que Dios existiera. Tenía la esperanza de que Dios existiera. No sabe, la persona con la cual intercambiaba cosas le decía, yo no sé si él llegó a recibir información o no, porque no hay evidencia de que sí la haya recibido. Pero si una mente brillante, que trasciende, que logró fama, que es usada como referente en nuestros centros de estudio y en nuestras conversaciones populares, no tenía referencia, bueno, significa que lo buscó. La lectura, porque la mente por sí misma no tiene información, necesita la información. En este punto tenemos que decir que en la República Oriental de Uruguay, la ideología que más prepondera no es el ateísmo, es el agnosticismo. La persona agnóstica, una idea que fue formulada por un inglés, allá no me acuerdo en qué año, y que luego su ideología trascendió y llegó a nuestro país. La esencia de esa ideología dice, yo no sé si Dios existe o no existe, no sé si Dios existe o no existe, no tengo cómo saberlo. Eso está expresando una gran verdad que nosotros, los uruguayos cristianos, podemos usar. Porque es que dice el apóstol San Pablo, el hombre en su condición natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y para discernir espiritualmente necesita nacer de nuevo, necesita la información, necesita saber las cosas de Dios para poder entender las cosas de Dios. La mente por sí sola no tiene conocimiento, no tiene referencias. Necesita referencias y necesita conocimiento. Una cosa muy interesante que he estado pensando en estos días, se habla tanto acerca de los extraterrestres. Se han hecho películas extraterrestres, novelas extraterrestres, cuentos radiales extraterrestres. Y estaba notando que todos los cuentos, todas las películas, todos tienen una característica común. Presentan al extraterrestre con una inteligencia superior al ser humano. Sin embargo, físicamente es horroroso, porque es fruto de la imaginación. El ser humano no tiene la información dentro de sí mismo y hace y actúa y usa su imaginación para rellenar los baches. Y eso sucede también en cuanto a Dios. Por eso hay tantas ideas dispares que son producto de la imaginación. Por ello tenemos que leer la Biblia. La Biblia es el libro que trata de Dios. Y cuando leemos la Biblia, bueno, estamos recibiendo información para nutrir nuestra mente, para que nuestra mente trabaje y procese. Número 2. Primero, la mente no tiene información en sí misma. Número 2. La lectura provee material
para pensar. La lectura provee material para pensar. Me conta que a muchísimos uruguayos no les gusta pensar. Pensar es una gran responsabilidad. Y actuar en consecuencia con nuestro pensamiento, más todavía. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? Y cosas así. Hay un gran miedo a pensar. Pero tenemos que reconocer una gran verdad que la Biblia nos presenta. Cuando Dios nos creó, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y una de las semejanzas en las cuales nos parecemos a Dios es que tenemos la facultad de pensar con autonomía. Y es nuestra responsabilidad pensar. Y la lectura provee material para pensar. Tenemos que pensar y tenemos que leer para pensar. Para algunos líderes en distintos estratos de la sociedad, que la gente piense representa un gran peligro. Repito, para algunos líderes en diferentes estratos de la sociedad, inclusive en el ámbito religioso, para algunos líderes, no para todos, para algunos, que conste que estoy diciendo para algunos líderes pensar es peligroso, que la gente que está bajo su tutela piense es peligroso. Porque eso significa que al pensar van a haber cuestionamientos, van a haber preguntas, uno va a querer saber, y muchas veces esa pregunta que solamente quiere saber es como un atentado para el otro. Porque el otro tiene que responder, tiene que dar una respuesta, tiene que ponerse, tiene que apechugar, y si no sabe, se ve arrinconado contra la pared. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En virtud de su posición de autoridad, se impone y tapa la boca a los demás. Esa es una estrategia extremadamente tóxica y negativa, porque en vez de acercar, en vez de aclarar las dudas, en vez de ayudar, lo único que hace es la ruptura de las relaciones. Entonces uno se va. Y si este no dice nada, le hice una pregunta y se puso mal, que yo le estaba llevando la contra y cosas así por el estilo. No estamos atentando con las personas cuando uno hace preguntas. Vuelvo a esa frase de Mafalda. Es peligroso no leer porque te obliga a creer en lo que te digo. Hubo una época en el mundo, hace 40, 50, 60 años atrás, cuando la mayoría de los líderes, aún los religiosos, pegaban 4 gritos y todo el mundo decía amén, porque la mayoría de la gente no leía, la mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, eran personas habituadas solo a su trabajo y a su lucha por la supervivencia. Pero cuando alguien se ponía a hacer preguntas, entonces le bajaban con el hacha. Yo como padre tuve que aprender algunas cosas cuando nuestras hijas empezaron a estudiar en la secundaria. Ya no estaban tan sujetas al círculo familiar, salieron del círculo familiar, recibieron conocimientos en un círculo que no era el familiar, y allí les dieron sugerencias, les dieron ideas, les insuflaron ideologías de distintos calibres, luego venían a casa y volcaban todo eso y preguntaban. Y uno se vio forzado a dar una respuesta. Ya aquella respuesta de antes, cállese la boca, sujétese, haga caso, ya eso no corría más, yo no podía hacer eso. Mis hijas me estaban haciendo preguntas inteligentes que me obligaron a responder en el tono, y a veces, sencillamente, decía que no tenía la respuesta, pero que si me daban un tiempo la iba a buscar. Mucha gente ve como peligrosa el hecho de pensar. Pero Dios nos ha creado con la facultad de pensar con autonomía. Hay una frase por ahí que dice: la sociedad demanda conformidad,
Si vives por debajo de sus leyes, de sus normas, te castiga. Pero si intentas superar o mejorar, ya no te castigan, te persiguen. Así sucede en todos los estratos de la sociedad. Se busca la sujeción, se busca que uno haga caso, que uno se sujete, que uno esté dentro de los parámetros, dentro de las normas, y pensar está mal. Pero la lectura provee material para pensar, para ver las cosas. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Así que número 1, la mente no tiene información en sí mismo. Segundo, la lectura provee material para pensar. Y finalmente, la lectura promueve la actualización. La lectura promueve actualizarnos con los tiempos que vivimos, actualizarnos con los conceptos que se manejan hoy que antes no se manejaban, actualizarnos en cuanto a realidades que hoy son tan evidentes, pero antes, hace 50, 60 años atrás, cuando nosotros nacimos, no se manejaban. Entonces, como no se manejaban, uno se estructuró, se encajonó dentro de aquel molde y vive ya del pasado, ¿no? Las cosas son como antes, ¡ay, qué lindo! Uno rememora con nostalgia el pasado, aquellos tiempos, donde teníamos control de la situación. Ahora no tenemos control, pero podemos lograr tener control de las situaciones si con la lectura actualizamos los conocimientos. Es un hecho conocido que tanto los abogados como los médicos tienen que estar continuamente leyendo. ¿Por qué razón? Porque dentro del ámbito de las leyes, el Poder Ejecutivo en el Palacio Legislativo continuamente está reeditando leyes, formulando leyes, ajustando las leyes, actualizando las leyes y descartando algunas porque ya no tienen vigencia y poniendo en vigencia algunas más acertadas a nuestras realidades presentes. Entonces los abogados tienen que estar los escribanos y los abogados tienen que estar actualizados en cuanto a la ley. Lo mismo sucede con los médicos. Los médicos estudian 8 años la carrera, 1 año de especialización, hacen una jornada ahí por los hospitales, después hacen la especialización y continuamente están recibiendo información acerca de los nuevos medicamentos, de nuevas enfermedades, de nuevos procedimientos para tratar diferentes enfermedades. ¿Y cómo se actualizan? Leyendo. Entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, también tenemos que actualizar nuestros conocimientos, leyendo la Biblia y leyendo material fuera de la Biblia. Temas relacionados con nuestro ministerio, con nuestro trabajo, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con el tema de esa parte afectiva nuestra de cómo podemos ser eficientes. Tenemos que leer, tenemos que asesorarnos. Si es posible ir a algún taller o algún curso que arroje luz a nuestra mente para luego proyectarnos en ese territorio, en ese campo que no conocemos, pero que podemos conocer mediante el hábito de la lectura. Porque la lectura tiene el poder de actualizarnos en las últimas cosas que son propias de nuestro tiempo. Lo contrario a actualizarnos es estructurarnos. No, yo ya sé esto, hace 40 años que yo vengo haciendo lo mismo. Y mire, hasta el pastor que se rige por ese concepto, de hace 40 años que vengo haciendo lo mismo y así es como se hacen las cosas y no hay vuelta. Es como yo las hago así. Uno se estructura y no se actualiza en cuanto a temas, conceptos, términos, valores, situaciones que hoy se dan con más propiedad de lo que se daba antes. Entonces hay que leer. Finalizo con esto. Jesús dijo en una ocasión, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, si usted quiere saber de Dios, lea la Biblia. La Biblia es el libro que habla de Dios. Hay otros libros que hablan de Dios. Si quiere leerlos, léalos también.
luego compárelo, no se quede con uno solo, compare. Hay muchísima gente que ha estudiado el confucianismo, ha estado en otras religiones, que ha estado aquí, que ha estado allá, ha dado vueltas por todas partes, y luego cuando llegó a la Biblia, allí en la Biblia encontró lo que no encontró en otras religiones. Porque Jesús dijo, escudriñen las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es leer, es buscar, es investigar, es el ansia de saber. Y cuando uno busca con esa ansia de saber, bueno, con la simple idea, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, cuando uno busca con sinceridad, con honestidad, sin prejuicios, entonces hay algo que se desprende de la Biblia y que nos va beneficiando por dentro. El apóstol San Pablo, que fue enemigo de los cristianos, él dijo en una ocasión que la fe viene por el oír. Oír y leer son la misma cosa. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Te lee la Biblia, de alguna manera algo le va a ir transmitiendo fe y esperanza. La fe es acción en la vida cotidiana y la esperanza son cosas que se esperan. Fe y esperanza es lo que todo ser humano debe tener. Yo tengo fe, yo sé que Dios va a actuar en mi vida, sé que Dios de alguna manera va a hacer lo imposible y estoy esperando eso, y esa fe me va dando fe a mí, me va dando certeza, me va dando convicciones profundas. Cuando se van cumpliendo, porque Dios, una de las cosas que Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Él dice una cosa y Él la cumple. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. De manera que, mi querido amigo, que todavía, o amiga que no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús como su Salvador, si usted quiere realmente conocer a Dios, bueno, le aconsejamos, le estimulamos a que lea la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Y la Biblia, dice Jesús mismo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de Jesús y también hablan de lo que Jesús puede hacer en su vida si usted le rinde su vida confesándole sus cosas y entregándole, estirando la mano pelada del alma para aceptar lo que Él gratuitamente nos ofrece. Dios les bendiga. Que la paz de Dios repose en su vida, Dios le visite y haga prosperar su alma y lea. Termino con una frase de un amigo que se llama Zoilo Cabeza Hueca. Y esa frase dice que Dios no le da nada al atorrante mental. Dios no le da nada al atorrante, al vago, al negligente mental. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención.